Enhorabuena, tenemos un recién nacido, tenemos una nueva criatura. ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Qué amigos va a tener? ¿Qué retos va a tener? No se piense que me he vuelto loco, ni que estamos celebrando ningún nacimiento nuevo aquí del equipo del Zoom, que más quisiéramos. Estamos hablando de un nuevo concepto de seguridad en Europa. Sabemos que se llama cooperación estructurada permanente. Bueno, para los amigos PESCO, y que está rodeado de un gran número de amigos europeos que esta semana han firmado la partida de nacimiento, aunque mantener a este pequeño les va a salir algo caro. ¿Serán capaces todos los estados de mantener las necesidades de este elemento de política común de seguridad y defensa europea? ¿Qué amenazas y peligros debe hacer frente? ¿Cuáles son sus primeras capacidades? ¿Ha sido un nacimiento deseado o forzoso? Y otra cuestión, ¿se va a llevar bien con su hermano mayor, con la OTAN? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom nos vamos de bautizo, pero analizamos los costes y los riesgos de esta nueva PESCO. Empezamos. Se trata de algo novedoso, innovador, integrador, histórico, ambicioso, lo que quieran. Estos son solo algunos de los piropos que le han regalado al oído a la PESCO, algunos de sus mayores impulsores. La llamada cooperación estructurada permanente, contemplada en los tratados comunitarios, eso hay que decirlo, había estado en el cajón de los sueños hasta hace muy poco. Será un día histórico para la defensa europea, porque después de tantos años, hoy se iniciará el proceso para aplicar por fin la cláusula del Tratado de Lisboa que establece la posibilidad para los miembros de la Unión Europea de llevar a cabo una colaboración estructurada permanente en el ámbito de la defensa. Bueno, este mensaje lleno de orgullo y satisfacción, parezco el rey emérito de mi país, también esconde, hay que decirlo, algunas concesiones que deberán hacer los estados y también muchas exigencias, sobre todo económicas. Si Trump ya dijo ante los miembros de la OTAN que se acabó aquello de pagar la barra libre y que la seguridad pues no sale gratis, con la PESCO va a pasar 3/4 de lo mismo. Los estados que han firmado este tratado muestran la cara de Europa, de las dos velocidades que tiene el continente, esas velocidades que se quieren unificar, pero que hoy por hoy, a corto plazo, pues hay que decirlo, es imposible. Y además, los países van a tener que realizar concesiones de soberanía, motivo por el cual, por ejemplo, Austria pues estaba un poco reticente, aunque al final ha entrado por el aro, y el Reino Unido ha dado la espalda al tratado. En este punto del programa la pregunta para mí está clara. ¿Es tan necesaria la PESCO? ¿Qué puede aportar? ¿Cuál es su vocación? Algunos, aunque se han negado a afirmarlo desde muchos foros, dicen que es la primera piedra o un paso más para la creación de un ejército europeo. Otros dicen que tan solo llega para reforzar el tema de la seguridad por peligros inminentes. Pero, ¿y la OTAN? ¿Qué pasa con ella? ¿Se van a pisar sus funciones y sus misiones? El hecho de que nunca hasta hoy habíamos desarrollado antes una cooperación tan sólida dentro de la Unión Europea en el ámbito de defensa y seguridad, y al mismo tiempo que nunca hemos desarrollado una cooperación tan firme entre la Unión Europea y la OTAN, es una prueba evidente de que ambas cosas pueden ir de la mano. Una defensa europea más fuerte tiene el potencial de ayudarnos a incrementar los gastos de defensa, generar nuevas capacidades y mejorar el reparto de carga dentro de la alianza. Este es el camino para fortalecer el pilar europeo dentro de la OTAN. Qué imagen, ¿eh? Tanto cariño entre ambas instituciones. Stoltenberg, hay que decirlo, siempre pensando en lo mismo, quizá debo decir en lo único, ¿no? En el dinero, en el dinerín, que también, como les decía, costará esta cooperación europea, en la que España, para que se hagan una idea, mi país, por ejemplo, va a aumentar hasta el 20% su presupuesto destinado a defensa. ¿Dónde va a ir destinado? ¿Cuáles son las misiones de esta nueva estrategia? Nosotros hemos preparado un pequeño reportaje con todos los detalles para que no se lo pierdan. Mírenlo. Este 13 de noviembre, 23 de los 28 estados actualmente miembros de la Unión Europea firmaron en Bruselas una notificación que impulsa la creación de la cooperación estructurada permanente, un programa previsto en el Tratado de Lisboa que permite a sus integrantes desarrollar conjuntamente capacidades de defensa, invertir en proyectos compartidos, mejorar la agilidad operativa y aumentar la contribución de sus fuerzas armadas.
El objetivo principal es lograr una profunda integración en materia de defensa, optimizando el gasto, aumentando la eficiencia y creando condiciones para una mejor interoperabilidad. La iniciativa supone una mayor centralización, consolidación y unificación en diferentes niveles, desde entrenamientos y suministro de equipamiento hasta el mando y la elaboración de intereses estratégicos comunes, pasando por la financiación e inversión en investigación y desarrollo. Desde Europa se ha declarado que todas las actividades de la PESCO dirigidas a la integración de la defensa europea complementarán la cooperación dentro de la OTAN. No nos gusta invitar a cualquiera aquí en el Zoom, ya saben que tenemos a los mejores y en este tema de la PESCO pues no hemos dudado ni un minuto. Estamos en Facebook y en YouTube, ya saben que nos pueden seguir. Hace unos días él mismo ha estado tratando el tema y como seguro que lo tiene pues muy fresco, no tardamos nada en irnos hasta Madrid. Allí nos está esperando Diego López Garrido, director de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Zoom. La primera pregunta era la que planteaba yo un poco a la gente que nos está viendo. ¿Era tan necesario este impulso de la PESCO justo en este momento? Es un momento en el que se han producido dos acontecimientos que a mí me parece que están justificando un poco el impulso a la política de defensa y seguridad europea, que es una política que ha estado bastante, diríamos, desaparecida, ¿no? A pesar de que estuviera presente en los tratados de la Unión. Esos acontecimientos que creo yo que le han dado un empujón han sido que el Reino Unido se va de la Unión Europea, que es la mayor potencia militar dentro de la Unión, una potencia nuclear con un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con un ejército, unas fuerzas armadas de gran prestigio. Y luego el otro elemento, yo creo que también ha contribuido, es el nombramiento inesperado de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Efectivamente. Y en principio, su poca cercanía en sus primeras declaraciones a la OTAN, aunque luego ha rectificado y ha mostrado de nuevo su mantenimiento, ¿no? Yo creo que estas dos cosas han influido en que la Unión Europea diga, bueno, tenemos que defendernos. Parece que la Unión Europea empieza a andar un poco sola por estas, digamos, dos acontecimientos, como nos dices, ¿no? El tema del Brexit y también la irrupción de Donald Trump. Pero también se está hablando de que debe haber un mayor gasto en defensa. Yo no sé si esa exigencia por parte de los miembros de la OTAN de ese 2%, ¿no?, del Producto Interior Bruto se suma también las aportaciones que van a hacer los países de la PESCO, porque hay algunos que no están en una situación económica muy boyante. Hay un compromiso que se adoptó en la cumbre de Gales sobre el tema y el compromiso es que los países de la Unión que pertenecen a la OTAN van a llegar hasta un 2% del PIB, de su Producto Interior Bruto, en el 2024 referido a gastos de defensa. Y eso es un compromiso que todo el mundo ha aceptado. Por tanto, tendrá que haber un crecimiento de ese gasto. Y no creo yo que eso signifique que además habrá más por el tema PESCO. Lo que hay es por parte de la Comisión una propuesta de que haya un fondo europeo para la defensa que contribuirá a animar más a los Estados, pero en principio el compromiso es que en 2024 los presupuestos de defensa de los Estados miembros de la OTAN son el 2% como mínimo. Diego, mucha gente que nos esté viendo puede decir, PESCO, esto que me suena, que no me suena. Hemos oído las declaraciones, por ejemplo, de la ministra de Defensa de Alemania diciendo que esto es un paso más, ¿no?, o un granito de arena más para la generación de un ejército europeo. ¿Es esto así? Bueno, lo de la idea del ejército europeo estuvo en el programa del Partido Socialista Alemán y ha estado en el programa de la coalición, en 2013, de la coalición conservadora socialista que ha estado gobernando en Alemania hasta ahora. Por tanto, digamos que es una idea que está ahí. Es verdad que esta cooperación estructurada permanente no es el ejército europeo. Pero bueno, digamos que la idea no ha desaparecido. Y cuando se le pregunta, es verdad, a los ciudadanos europeos en las encuestas si le parece bien que haya un ejército europeo, pues todo el mundo, un 80%, una cantidad importante de gente, 70%, dicen que sí, que les parece bien que hubiera un ejército europeo, ¿no? Pero bueno, la cooperación estructurada permanente no es un ejército europeo, por el momento no lo es. Es un paso quizá en esa dirección, si luego hay voluntad política para poder hacerlo y de paso ahorrarse bastante dinero, ¿no? Porque en Europa cada ejército va por su lado
y la situación del ahorro no aparece por Eso es lo que te quería preguntar, Diego, porque también parece que se puede buscar una unificación, ¿no?, del tipo de armamento, una unificación a nivel de ejército, y eso también ayudaba, como decía la propia Mogherini, a una inversión económica, ¿no?, a potenciar, digamos, esa empresa o esa industria armamentística también como uno de los motores económicos de Europa, aunque es un modelo, digamos, un poco parecido al de Estados Unidos en este caso. Bueno, la política común de seguridad y defensa requiere, sin duda, el dar pasos en una dirección de fortalecimiento de las capacidades y, por tanto, unido a ello, el fortalecimiento de una industria europea de defensa que propiamente no existe. El 80% de los gastos de defensa y de los contratos de defensa que se hacen en Europa se realizan en el interior del Estado. Es decir, hay como mercados absolutamente diferenciados y, de hecho, el mercado europeo, el mercado libre interior europeo, no se extiende a la defensa. Está exenta de esa necesidad de que haya un mercado libre. Es un mercado muy nacionalizado y la idea de estas iniciativas, a partir de la estrategia global que se aprobó el año pasado en la Unión Europea, es que haya una industria de defensa cada vez más europea y un mercado de defensa europeo, para que haya interrelaciones, interoperabilidad y disminuyan la cantidad enorme de tipos de sistemas que hay, que no tendrían por qué haberlos, sino que podríamos concentrarlo en menos, como hace un Estado como Estados Unidos. A mí me suena todo esto también un poco a más rearme, como a más ejército, como decíamos, si llegara el ejército europeo. Y también hay que decirlo, están las operaciones de la OTAN. Parece que es como se está rearmando Europa en esto. No se van a pisar en las misiones, no hay, digamos, un exceso de ejército, en este caso, si surgiera el ejército europeo. No, yo no creo que esto sea un rearme. Yo creo que se trata de que el aumento previsto en inversión en defensa, que es una cosa reclamada por Estados Unidos quiere destinar menos dinero a Europa que lo destinen los europeos. Entonces, los europeos dicen, bueno, bien, vamos a subir los gastos en defensa, pero lo que vamos a hacer es no simplemente subir en cada país el gasto, porque eso no significaría nada, sino que lo que subamos lo vamos a emplear mejor. Vamos a hacer un acuerdo más cooperativo, vamos a desarrollar una industria de defensa europea, vamos a reducir los tipos de sistemas de armamento que hay, vamos a hacer un gasto de defensa más eficiente, pero eso no pisa en absoluto nada de la OTAN. Lo único que pasa es que es verdad que la Unión Europea lo que quiere es que en algún momento algunas de las misiones que pueda desarrollar Europa, que hasta ahora son misiones básicamente civiles, no ejecutivas, que esas misiones se realicen, algunas de ellas, sin necesidad de que Estados Unidos tenga que acordarlo, sino simplemente Europa decide por su cuenta realizar determinadas misiones. Bueno, pues esa es la idea, ¿no?, que haya una autonomía estratégica por parte de la Unión, que es lo que se dice en los últimos documentos de la Unión. Me gustaría preguntarte, por último, digamos que esta política nueva de seguridad que se está intentando implantar, sumado al tema de la OTAN, también se está viendo con visos a una amenaza, porque sería contra alguien o en defensa de alguien, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas que ahora mismo puede tener Europa y para lo que serviría esta nueva política, la PESCO, y también, bueno, esa ayuda de la OTAN? Brevemente, por favor. Bueno, en la estrategia global aprobada el año pasado, que sustituye al llamado documento Solana de 2003, la de 2016 establece una serie de amenazas que Europa siente que tiene. Por ejemplo, para empezar, el terrorismo yihadista, que ha golpeado, para empezar, en mi ciudad, en Madrid, fuertemente, y en otras capitales de Europa. También los llamados ciberataques. Por ejemplo, todo el tema de la desestabilización, el llamado arco de desestabilización que hay desde el Sahel hasta Oriente Medio, que es algo que los países, sobre todo del sur de Europa, España, Italia, Grecia, consideran que debe ser un flanco que debe protegerse especialmente, y también por la OTAN, ¿no? Todos estos son amenazas posibles y ante esas amenazas que existen, pues Europa tiene la pretensión
de tener cada vez más autonomía estratégica dentro de la OTAN, como un pilar europeo dentro de la OTAN. Bueno, y eso diríamos que está en el fondo de todas estas iniciativas que, bueno, son sorprendentes porque nunca se había avanzado en esas ambiciones, Diego, en tenemos política que terminar de defensa en Europa desde que se creó la Unión Europea. Ajá, tenemos que terminar. Muchísimas gracias porque nos has explicado un poco en qué consiste todo esto, porque yo creo que la gente un poco lee algunas noticias, no sabe muy bien por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, y nos has aclarado muchísimo todos los detalles de la PESCO. Veremos si esa utilidad, desde luego, para algunas de las amenazas como es el terrorismo yihadista, son útiles. Muchísimas gracias, esperamos poder volver a contar contigo. Unas amenazas que también desde Europa se están calificando a Rusia. Nos están señalando algo que estamos escuchando día sí día también, aunque nuestro invitado no lo haya dicho, que quizá deje de ser noticia por eso mismo, quizás se siga con ello. Hoy mismo me han preguntado a mí en una entrevista por qué es lo que interesa y es lo que pretenden algunos. ¿Para qué? Para sacar un rédito, porque muchos ven pues que se quedan solos, que se quedan aislados. Está, por ejemplo, muy bien decir en los medios de comunicación que Putin es el demonio, que Rusia ha hecho una injerencia en las elecciones de media Europa, incluso en las de México, las vamos a hacer el año que viene, apúntenlo, o que respalda el independentismo catalán, o que se iba a hacer cargo Rusia del ejército catalán tras separarse de España. Disparates, los que quieran. Todo esto está muy bien, pero creo que Europa pues debe dejar de mirar al este y ver el peligro, o mejor dicho, los problemas en otra dirección. Nos lo decía Diego. Trump y su América grande de nuevo, May y el Brexit han dado la espalda a la Unión Europea con su egoísmo, han dado un portazo, así como suena, a esa especie de halo altruista de colaboración que sobrevuela en la Unión Europea. La avaricia y los proyectos de la OTAN, ese 2%, ese mensaje de May, me voy pero no cierro la puerta del todo, solo cuando me conviene. Ese, para mí, es realmente el verdadero problema. Usar a Europa como si fuera un pelele, pero claro, en todo esto pues es mejor decirlo de siempre, que es lo que funciona. Quiero que no quede duda acerca de la magnitud y naturaleza de esas acciones. La anexión ilegal de Crimea por Rusia fue la primera vez en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que un Estado soberano se apoderó por la fuerza de un territorio perteneciente a otro Estado soberano. Desde entonces, Rusia ha fomentado el conflicto en Donbass y en repetidas ocasiones ha violado el espacio aéreo de varios países europeos, así como ha montado y mantenido una campaña de ciberespionaje y desestabilización. ¿No les da miedo? A mí me lo daría encontrarme con uno de estos en la calle, ¿no? ¿Cómo no lo van a tener? Media Europa, todo el mundo. Bueno, pues además queda esa alarma, como siempre, para tener a alguien que ampare a aquellos que aún no están ni en la Unión Europea ni en la OTAN. Estados Unidos y el Reino Unido saben que con la herramienta de Ucrania pueden presionar y mucho a Rusia a nivel internacional y así, pues el qué, reforzar que son necesarios. Los ucranianos quieren más ayuda de la OTAN. Está absolutamente claro. Los ucranianos esperan que algún día la OTAN los apoye, restaure su territorio y proteja su integridad. Pero tenemos lo que tenemos. Bueno, que esté tranquilo este militar ucraniano, porque el presupuesto militar de Estados Unidos para el 2018 ubica nada menos que 350 millones de dólares en ayuda militar a su país y 100 millones más a los países bálticos, que ya saben, tienen que estar muertos de miedo por esa eventual invasión rusa que parece que nunca llega. Así que, bueno, pues me río yo de esto de la propaganda que dicen que hacemos desde aquí, pero madre mía, qué bien hacen algunos, ¿no? Este mensaje, lo de llorar para lograr los réditos que quieren. Nosotros queremos avanzar un poco más en qué significa la PESCO para Europa con las amenazas, en por qué la OTAN sigue siendo tan necesaria con esta nueva política de seguridad. Ya saben, estamos en Facebook, en YouTube, y para salir de dudas, pues hablamos con Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mensaje de Theresa May, mensaje de Estados Unidos, la OTAN sigue siendo necesaria pese a la PESCO. Hay amenazas para todos, ¿no? Todo es necesario. Generamos una amenaza y todos son necesarios. Hola Javier, muchas gracias por estar otra vez con vosotros. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir en esto es que independientemente de lo buenos o deseables que sean los planes que tiene la Unión Europea desde el punto de vista de la defensa, son quiméricos. Es decir, esto no es nuevo. Ya se intentó en los 90 con la Unión Europea Occidental, que era un pilar europeo de la defensa, que fracasó.
Y la realidad es que, no olvidemos una cosa, la mayor potencia mundial desde el punto de vista militar, que es Estados Unidos, con un presupuesto que es muchísimo mayor que de los 10 países que le siguen, es decir, con el mayor ejército y las mayores tecnologías, ha fracasado estrepitosamente en la guerra de Irak y sigue fracasando estrepitosamente en la guerra de Afganistán, donde lleva 16 años, Fernando, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Fernando, me gustaría hacer hincapié. ¿Europa ahora mismo está intentando salir del control de Estados Unidos? Lo digo porque parece que maniobra sola, está viendo un poco que necesita una nueva política de seguridad, está viendo que las cosas están un poco agitadas con el tema de Trump allí en Estados Unidos. No, pero vamos a ver, es decir, Europa lleva intentando tener una política exterior común, una política de defensa común desde hace décadas, y no la tiene, ni la ha tenido, porque los Estados miembros absolutamente van a sus propios intereses, y la prueba la tenemos actualmente en que en la política comunitaria, cuando dicen vamos a subir al 2% del PIB para los presupuestos de defensa, pero si no cumplen los acuerdos que se han hecho en tema de refugiados, los países de Visegrado están en contra y no aceptan ni un solo refugiado. ¿Pero de qué estamos hablando? Si la Unión Europea no cumple ninguna de sus promesas. Parece un poco que es como meter en una obligación fiscal, en intentar llegar a ese 2%. Le preguntaba también a Diego antes la aportación de los países, cuando puede ser un dinero que se destine a otras necesidades que tienen esos países y no tanto a la defensa, ¿no? Parece que no hay militares suficientes en Europa. A ver, Javier, si el problema está en que, no hay capacidades militares. Te ponía el ejemplo de Estados Unidos, porque los propios Estados Unidos son los que se dieron cuenta, primero en la guerra de Kosovo y luego, después de los atentados del 11 de septiembre, de que era un lastre ir con los europeos a las guerras, y por eso dijeron no. Es decir, no hacemos coaliciones según la guerra y según el fin. Y el problema está en que la Unión Europea está en un proceso de descomposición. Un proceso de descomposición que yo no sé si los propios líderes europeos se lo creen, o sea, se dan cuenta de ello, o se creen que no lo sé, viven en una absoluta irrealidad. Pero la Unión Europea es una institución del pasado. Lo que hablábamos antes con Diego es un poco la vocación con la que surge la PESCO, ¿no? Y es un momento muy, muy delicado en el que se señalan muchas amenazas. Quizá él no la ha enumerado, pero desde luego que los líderes europeos sí que lo dicen, que está Rusia en el tablero, es decir, la injerencia o eventual injerencia rusa en las elecciones, el tema de los ciberataques, es decir, Rusia por tierra, mar y aire, y cuando se tiene que mirar quizá otro tipo de alarmas como es la inmigración, como nos decías, el yihadismo, la radicalización, ¿no? Vamos a ver, el yihadismo no se combate con fuerzas armadas, se combate con inteligencia, con policía, etcétera. No con mayores ni mejores fuerzas armadas. El tema de Rusia, esto es absolutamente disparatado pensar una guerra en Europa entre Rusia, la Unión Europea o un ejército europeo o la OTAN. Esto no va a suceder. Es decir, luego, el tema de la inmigración tampoco se combate con ejércitos. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿cuál es ese enemigo europeo al que hay que combatir con un ejército europeo? Yo no lo veo por ningún lado. Por último, Fernando, para terminar, uno de los aspectos en los que se está haciendo especial hincapié es con el tema de la ciberseguridad. Se está hablando mucho de los hackeos, ya sabes, bueno, nosotros aquí somos protagonistas y parece que tenemos absolutamente la culpa de todo. ¿Existe realmente una obsesión con todo esto? Hemos escuchado a la propia Cospedal, ¿no?, a Rajoy en el Congreso decir que sí, que hay que estar armados contra esto, pero que no hay que señalar a nadie en concreto porque no se sabe todavía muy bien de dónde vienen todos estos ataques, ¿no? Mira, el tema de los hackeos es muy difícil porque además son cosas que nos traspasan a la opinión pública. ¿Quién hackea a quién? Bueno, primero todo el mundo hackea a todo el mundo. Eso es algo sabido. Y de los pocos hackeos que sabemos, o las pocas intervenciones de ciberataques, pues son como la de Estados Unidos y Israel hizo a Irán con el tema del virus Stuxnet. Es decir, con lo cual, las pocas que conocemos que han salido al público son justamente de Estados Unidos y Israel. Fernando, en una palabra... Pero bueno, pues esto de acusar con ciberataques... Fernando, en una palabra, un sí o un no, para ti la PESCO ¿tiene utilidad? ¿Llegará a algo, sí o no, si tuvieras que decírmelo en una sílaba? Rotundamente, no va a llegar a nada.
Ajá. Me juego una cena contigo. Bueno, pues nada, pues quedamos con esa apuesta y veremos a ver si nos encontramos pronto por aquí por Moscú o por allí por Madrid. Vale. Un saludo para todo nuestro equipo y esperamos tenerte de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Termino el programa de este viernes diciéndoles que parece que Europa, como hablábamos, ha empezado a caminar sola. Al menos que este recién nacido, esta PESCO, es uno de los primeros pasos de una balbuceante, si me permiten, Unión Europea, que ya no se fía de nadie, que piensa que hay que andar el camino sola y mirar por sus propios intereses, como dijo Merkel cuando vio a sus antiguos socios Estados Unidos y el Reino Unido que vacilaban con la llegada de Trump y el Brexit. Pero ¿a dónde ir? Es la pregunta. ¿Será la Europa de las libertades, de la igualdad, una Europa basada en la defensa? Estamos ante la Europa del plomo porque este modelo, como yo decía, ya lo tiene Estados Unidos y puede que le funcione a corto o medio plazo. Quizá para potenciar la economía, para generar más empleo, para tener más militares, para dar una sensación de fortaleza en el exterior, de seguridad, una imagen que ha perdido, por ejemplo, con la crisis económica o con la crisis de los inmigrantes, o con la crisis de identidad y con su debilidad a la hora de hacer frente al terrorismo yihadista. Europa busca nacer de nuevo como ha hecho la PESCO, como un brote de ilusión, de fortaleza, de seguridad y con un mensaje muy claro: estando unidos somos más fuertes. Pero mi pregunta es, si Europa se basa en el plomo, si Europa se basa en las armas, en más inversión en defensa, el proyecto a la larga va a tener que buscar amenazas para mantenerse. ¿Cómo lo hace quién? La OTAN y Estados Unidos. Y ahí llegará la crisis de identidad. Pasará de niño a la adolescencia. Porque la gente en el continente europeo deberá elegir entre respetar los valores y su vocación de paz o embarcarse en proyectos en los que las armas serán la punta de lanza. Yo como europeo no quiero eso. Que pasen un buen fin de semana, déjenos sus mensajes. Chao. En nuestra cultura, la mujer está predestinada a vivir en